Vemos el día de hoy el tema de la tentación. Cómo es importante que nosotros tengamos presente que somos vencedores de todo tipo de tentación en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor que la palabra tentación es una palabra muy importante porque aparece en muchos pasajes de la Biblia, pero vemos que muchas veces es sinónimo de prueba, la prueba de nuestra fe. En Santiago capítulo 1, versículos 12 nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es un sinónimo, está hablando de cosas iguales, y es la misma palabra griega que se utiliza allí. Y esto a veces nosotros pensamos que la tentación tiene que ver con la inmoralidad o el quebrantamiento de los 10 mandamientos, cuando realmente se refiere muchas veces a la prueba de nuestra fe. Cuando nosotros estamos fallando al Señor en cuanto a creer a las promesas del Señor y somos incrédulos a la palabra, somos incrédulos al Señor. Y vemos la palabra del Señor que Satanás es el tentador. Dice Mateo capítulo 3, versículo 3, que vino el tentador a tentar al Señor Jesucristo. El Señor, después de haber pasado 40 días, 40 noches sin tomar alimento, fue tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para después ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo preparó al Señor Jesucristo para que Él pasara este tiempo de tentación. Es muy importante que nosotros entendamos que hay muchas veces que no es necesario que nosotros tengamos pruebas, ni es necesario que seamos tentados, no es necesario que pasemos por cosas. No es que Dios permita esas tentaciones, no es que Dios permita esas pruebas, sino es que nosotros mismos estamos propiciándolas, nosotros mismos estamos permitiendo eso. Siempre le echamos la culpa a Dios y decimos que Dios es el que está permitiendo, cuando muchas veces nosotros mismos somos los que estamos permitiendo eso. El Señor es un Dios de propósito, y siempre la prueba va a ser para victoria. El Señor ha diseñado todas las cosas para que nosotros crezcamos, para que vayamos hacia adelante en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo tuvo una tentación, o 3 tentaciones, para que Él arrancara su ministerio, para que brincara al nivel donde el Señor Dios Todopoderoso que quería que estuviera el Señor Jesucristo como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, instrumento de Dios, el siervo del Señor que iba a ser el Cordero que Él habría de hacer morir para la salvación de todo el género humano. Era necesaria la tentación. Hay ocasiones especiales en cuando es necesaria la tentación. Nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no ha sobrevenido una tentación mayor a la que sea humana. Dice que el Señor nos deja de ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Es decir, que hay ocasiones especiales en las que una prueba viene a nosotros y no hay nada que pueda evitar que venga a nuestra vida, aunque nosotros estamos consagrados al Señor, estamos enfocados en Cristo, etcétera, etcétera, pero aún así vienen esas situaciones para que nosotros podamos crecer y podamos avanzar en los propósitos divinos que Dios tiene para nosotros. Esto es una realidad también, pero la mayoría de los casos, las tentaciones y las pruebas vienen por causa de que nosotros mismos dejamos que entren a nuestra vida. Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que hay una manera en que nosotros podamos evitar que vengan tentaciones a nuestra vida. Nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, dice que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, aquellos 3 que subieron con Él a orar al Getsemaní, aunque ellos estaban dormidos, el Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa esto de velar? Velar es poner atención a la palabra del Señor, a los oráculos de Dios, estar siempre atento a lo que dice el Señor, a los tiempos del Señor, a lo que el Señor dice exactamente en su palabra, palabra por palabra, letra por letra, porque eso es muy importante. Cuando el Señor está hablando del pasado, está hablando del pasado. Cuando está hablando del presente, está hablando del presente o del futuro. Cuando estamos en el Antiguo Testamento, cuando estamos en el Nuevo Testamento, en el pacto nuevo que Dios ha establecido para nosotros como iglesia. El Señor tiene palabra fresca y siempre aplicable a nuestra vida, pero hay que estar atentos a ella.
No solamente lo que nos diga alguna persona de segunda mano, sino lo que el Espíritu Santo nos diga a nosotros mismos en nuestros corazones cuando leemos y escudriñamos la palabra bendita del Señor. Eso es estar atentos, estar velando en lo que el Señor nos dice, estar atento a la voz de Dios, a lo que el Señor nos va a decir el día de hoy, lo que Dios tiene para nosotros. Es algo muy importante. La otra cosa es que debemos de orar. Cuando nosotros traducimos la palabra del Señor, la palabra logos, la palabra rema en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo traduce la palabra que hemos leído y escudriñado, la palabra del Señor, a estar velando y atentos a ella, entonces la palabra del Señor se hace realidad en nosotros. Es lo que no tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente tenía la palabra escrita de Dios, pero no tenía el Espíritu Santo para hacer realidad en su corazón la palabra del Señor. Y no podía ser escrita la palabra del Señor en los corazones, sino solamente estaba escrita en las tablas de piedra. Pero ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús el poder tremendo y poderoso de la palabra hecho realidad en nuestros corazones por causa del poder del Espíritu Santo que hace realidad la palabra en nosotros. Por eso es que dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Aquella persona que está centrada en Cristo no puede ser tentada por las cosas de este mundo. Aquella persona que ha muerto para las cosas de este mundo, un muerto no puede ser tentado por el mal, porque tiene una naturaleza de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Romanos. Dice que nosotros hemos muerto, dice, habéis muerto ahora nuestra vida es para servir al Señor. Aún nuestros miembros son utilizados para la gloria del Señor. Nosotros hemos muerto para el pecado. Dice que el cuerpo carnal, el cuerpo de pecado ha sido destruido. Es decir, que nosotros hemos sido crucificados con Cristo Jesús. Y no hay razón para que nosotros seamos simplemente tentados por el mal y por las cosas de este mundo, porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Juan también que el que ha nacido de Dios no puede pecar porque la semilla de Dios permanece en él. Es decir, que nosotros en Cristo Jesús tenemos la nueva naturaleza del Señor y no somos tentados por las cosas de este mundo cuando nos mantenemos en Cristo Jesús. Por el otro lado, el Señor nos dice que oremos al Señor, que no seamos tentados y que no caigamos en tentación. En Lucas capítulo 11, en la oración modelo, el Señor nos lo dice de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así como es en la tierra, dice, pero no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Líbranos del mal. Y esto es muy importante, que nosotros oremos así, no solamente buscando el reino de Dios, no solamente buscando la gloria de Dios, no solamente buscando la voluntad del Señor, no solamente pidiendo por el pan de cada día, sino también diciéndole al Señor: Señor, líbranos de toda tentación, líbranos de toda tentación, que si hoy voy a ser tentado por el diablo, en el nombre de Jesús, líbrame de toda intención que Satanás tenga para tentar mi vida, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Líbranos del mal, líbranos del mal. Porque la intención del enemigo es apartarnos de la fe, que nosotros caigamos en incredulidad. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Y cuando dudaron de la bondad del Señor, y me llama mucho la atención Deuteronomio capítulo número 1, cuando el pueblo de Israel dice algo tremendamente sorprendente. Dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Dios, nuestro Dios. No quisieron subir en contra del pueblo, ¿verdad? De la tierra de Canaán, y murmurasteis en nuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos.
Ellos estaban pensando que Dios les hacía mal, que Dios estaba pensando en destruirlos, cuando Dios estaba pensando en hacerles bien. Ese fue el error de Eva también, cuando ella dudó de la bondad del Señor, engañada por Satanás. Y es el proceso también que se sigue, ¿verdad? Y en Santiago capítulo 1 nos detalla de esta manera. Dice que cada uno de nosotros, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Dice, Dios no es tentado por el mal y tienta a nadie. Dios no es el tentador, Satanás es el tentador. El Señor no es el que manda las calamidades, es el enemigo el que lo hace. Ese es el trabajo de Satanás. Nosotros ahora sabemos que la concupiscencia es lo que produce, lo que produce que caigamos en la tentación. ¿Qué es la concupiscencia? Pues es aquellos deseos pecaminosos que hay dentro de nuestros corazones cuando nosotros lo alimentamos con cosas que no son de Dios. Aquellas cosas que pertenecen a lo mundano, a lo pecaminoso, lo que nos aparta del Señor. Llámese cuestiones de la televisión, llámese del cine, llámese de revistas, etc. Esas cosas que son del mundo, que nos apartan de las cosas del Señor. Estamos alimentando nuestra concupiscencia. Cuando viene entonces el tentador, porque el trabajo del diablo es sembrar todas esas semillas por el mundo, y cuando nosotros hemos ido sembrando en nuestros corazones esa semilla, entonces es que viene el tentador y tiene una presa fácil, porque está nuestro corazón lleno de esas cosas. Mateo capítulo 12 nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Es decir, de lo que nosotros hemos puesto en nuestro depósito, de ahí mismo vamos a sacar de la concupiscencia que hay dentro de nuestros corazones. Después de que ha sido seducido, atraído y seducido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Si nosotros analizamos esos pasajes en o más bien en Santiago capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de estas tremendas verdades. Y luego finalmente, ¿verdad? Nosotros encontramos que toda persona que cae en la tentación y que es finalmente atraído y seducido por el diablo, si cae en pecado, entonces eso trae consecuencias terribles, consecuencias nefastas, consecuencias que van a traer retroceso, destrucción a su vida. Cosas que Dios quería para él, galardones que habría de alcanzar, posiciones en Dios, autoridad de Dios que habría de alcanzar, ya no se alcanza por causa de cosas tontas y pasajeras que no van a producir nada. Cosas que no nos dejan absolutamente nada. Es un engaño de Satanás, es una vanidad que el diablo pone en los corazones de las personas para que no alcancen los propósitos de Dios y para que frustren sus planes, los planes del Señor en nosotros. Los planes del Señor son frustrados por causa de nosotros caer en la tentación. No permita que el diablo le engañe, no permita que el enemigo haga presa de su vida y que caiga en la tentación, porque la tentación no es cosa de Dios. Nosotros estamos capacitados, número 1, para no caer en tentaciones, y número 2, para en ocasiones especiales, en cuando es absolutamente necesario que seamos tentados por causa de la persecución, por causa de alguna situación especial adversa que viene contra nosotros para hacernos crecer en la fe. Es entonces cuando nosotros estamos capacitados también para vencer en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Si el Señor lo llama al desierto, si el Espíritu Santo le llama a ayunar, como lo hizo con el Señor Jesucristo, hay que obedecer al Señor para que esté listo y preparado para que pueda vencer la tentación en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret, porque Dios tiene un plan para su vida y para hacerlo elevar a otro nivel, y que usted pueda avanzar en el conocimiento, en el desarrollo de su ministerio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.